Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Sean todos bienvenidos a este lugar. Bien, hoy vamos a dar fin al salmo que iniciamos hace 8 días, el domingo, que es el Salmo 52, un salmo bien interesante, un salmo que nos cuestiona, un salmo que me pone a pensar, a analizar mi vida, a analizar mi manera de obrar, mi manera de actuar. Algo bien interesante es que a la gente del común y aún a la gente de la iglesia poco le gusta oír acerca de los juicios de Dios. Poco le gusta oír acerca de la condenación, del infierno y de todas estas cuestiones que son como duras, pero que son reales. Y en esta semana estaba hablando yo con alguien que llevo como unos 30 años discipulando, pero tiene un corazón tan duro. Y me decía, es que yo no me congrego porque cuando voy a las iglesias, no sé si es que yo soy de malas o lo que sea, pero siempre hablan de condenación, del infierno y de que si no andamos en vida, en santidad, nos vamos para el infierno. Y entonces no, porque es que eso se convierten en jueces y los hombres no deben ser jueces y que deben hablar. Y bueno, y argumentaba cualquier cantidad de cosas. Porque al ser humano no le gusta que le toquen su pecado. Y resulta que todos somos pecado. Es la herencia que cargamos desde el día que nacemos hasta el día que nos muramos. Estamos cargados de pecado. Y entonces, pues Dios en su gran misericordia, pues dejó esta palabra. ¿Para qué? Para limpiarnos, para amonestarnos. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, o sea, ¿para qué? ¿Qué significa la palabra redarguir? No. Los teólogos, ¿qué significa la palabra redarguir? La palabra redarguir significa condenar de pecado. O decirle, mire, usted tiene un pecado que debe abandonar ese pecado. Entonces, es como poner un juicio y la palabra de Dios delante de alguien. Por eso dice que esta palabra es útil para enseñar, para redarguir. Alguien dijo, ¿quién me redarguye a mí de pecado? ¿O quién me puede acusar a mí de pecado? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién me redarguye a mí de pecado? Pablo puede ser redarguido de pecado, porque es un ser humano. Y dijo, exacto, porque él fue un hombre sin pecado. Pero todos los demás, todos nosotros sin excepción, somos unos sacos de pecado. Vivimos en el pecado. Porque aún hayamos nacido de nuevo, estamos en esta naturaleza pecaminosa, adámica, todavía. Por eso Dios todo el tiempo está diciéndonos, mire, por favor, velen, por favor, oren, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, esta carne es débil. Y necesita esta carne de revestirse del Señor y del poder de su fuerza. Entonces, hay, como venía diciendo en el principio, hay muchas personas que se molestan cuando se tocan estos temas
de juicio, de condenación, del infierno, de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Eso no tiene vuelta atrás. Esa es la paga del pecado. Y si todos pecamos, ¿qué sucede? Pues estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios, somos justificados. ¿Por qué? Gratuitamente por su gracia. Y lo bueno cuando nosotros tomamos una predicación expositiva y sistemática de la Escritura es que no podemos evadir estos temas. Porque en algún momento de nuestra trayectoria vamos a encontrarnos con estos temas de juicio y de condenación. Así nos toque a nosotros, así nos muele el corazón. Y yo le decía a esta persona que estuve hablando como 2 horas por teléfono con él. Y yo le decía, mire, no es que nosotros seamos jueces, porque Dios no nos ha puesto por jueces. Nosotros somos portadores de los juicios de Dios, que es muy diferente. Y nosotros no estamos puestos aquí para condenar ni juzgar a nadie. Estamos puestos ¿para qué? Para enseñar, para amonestar, no con nuestras palabras, sino con esta palabra viva de Dios. Por si quizá Dios tenga compasión de nosotros los pecadores y nos conceda que nos arrepintamos para conocer la verdad y escapemos del lazo del diablo en que estamos cautivos a voluntad de él. Un lazo que es tan sutil que nos amarra la conciencia, que nos amarra nuestro ser, nuestros pensamientos, y nos hace creer que como vamos bien. Porque en muchas ocasiones nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Por eso el sabio Salomón escribe, y lo escribe 2 veces, en el Proverbios 14:12 y en el Proverbio 16:25, le hace una advertencia al ser humano. ¿Cuál es esa advertencia? Mire, hay camino que al hombre le parece derecho, y parece que estuviera andando bien por ahí, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. No hay otra forma, porque si mi mente, si mis sentidos, si mi conciencia no está sujeta a la palabra de Dios, es camino de muerte. Si en mi vida no me preocupo por agradar a Dios, por agradar a aquel que me tomó por soldado, voy por un camino de muerte. Algo bien importante es que la Biblia habla de 3 tipos de personas. Y hay 3 tipos de personas dentro en todo el mundo, y son los fríos, los calientes y los tibios. Eso lo habla Cristo en el último mensaje a las iglesias. ¿Y qué dice? Dice, pues con los fríos no hay ningún problema, porque eso ya sabe a qué atenerse. Esos no son ni nada, no tengo nada que ver no quiero nada de saber nada de Dios, nada. Eso es frío, ya. Eso no le hacen daño a la iglesia, porque pues ellos ya están definidos que son fríos y no tienen nada. Los calientes son los que han creído, han nacido de nuevo y trabajan en la congregación y velan por la congregación y escudriñan la Escritura y bueno, apoyan la congregación y viven la vida tal como es. Tampoco hacen daño a la iglesia. Pero aquellos que dañan la iglesia, ¿quiénes son? Los tibios. Por eso Dios dice a la iglesia, le dijo, mire, por cuanto no eres ni frío ni caliente, con eso no hay problema, sino tibio,
Por eso, ¿qué va a hacer? Te vomitaré de mi boca. Pero la pregunta es, ¿quién es el tibio? Es aquel que es, pero no es. Es aquel que viene a la iglesia, que asiste a la congregación, que aquí es un santo, pero por fuera nada que ver. Pero él dice ser cristiano, pero su vida es totalmente diferente de lo que dice ser. O en muchas ocasiones se avergüenza del evangelio. Se avergüenza de ser lo que es. Esa persona le hace daño a la iglesia. Son tibios que llegan faltando 10 para las 11 ya para terminar. Son tibios, dañan la iglesia, dañan la congregación. Porque con esa actitud dice, yo soy cristiano, mira, aunque llego a las 11, al menos cuando van a decir ya amén, Dios los bendiga, pero llegué, cumplí, fui a la iglesia un domingo. Hay una sentencia y dice Dios, a esos los vomitaré de mi boca. Por eso, delante de Dios, o somos fríos o somos calientes. Y si somos fríos, debemos pasar de fríos a calientes, no a tibios. Y nosotros vimos aquí en este salmo que estamos predicando, vimos un ejemplo de alguien que pecó y que cayó en el salmo anterior, 51, y que hizo cosas terribles, abominables, que ante los ojos del mundo no tiene perdón de Dios, pero cayó de rodillas delante de Dios, suplicó su perdón, suplicó su misericordia, apeló a la misericordia de Dios, no justificó su pecado, sino por el contrario, él dijo que lo que él merecía era el juicio de Dios, pero que por eso apelaba a su misericordia. Dios tuvo misericordia de él. Pero miramos en este Salmo 52, que hoy le damos final a este Salmo. Una persona opuesta, totalmente. Y es una persona que se deleita en la maldad, que se jacta de su maldad, que se jacta de hacerle daño a la iglesia y al pueblo de Dios. Y que además de eso, persevera en esa maldad. Y se goza perseverando en esa maldad. Y hoy vamos a mirar ya la suerte de esas personas que se deleitan haciendo el mal, que se deleitan dañando el pueblo de Dios. Y vamos a leer todo el Salmo porque es cortico. Y iniciamos con la predicación de hoy, que es desde el versículo 6 hasta el 9. Pero vamos a dar lectura a todo el Salmo. Y dice así: al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a la casa de Ahimelech. Versículo 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Versículo 6. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad.
Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti como un pequeño remanente, Señor, como una manada pequeña que dice tu palabra que a ti te ha placido darnos el reino. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto a recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece, poderoso de Israel. Permite, Padre, que esta palabra que vamos a aprender hoy, que vamos a exponer hoy delante de ti y delante de estos tus hijos, Señor, sea para bendición, para crecimiento de cada uno de nosotros, Señor, y para que seas tú, Señor, aumentando nuestro temor de ti, poderoso de Israel. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, esta mañana no quise hacer la reflexión antes porque tiene que ver mucho con el tema de hoy. Y es acerca de otro hombre malvado que yo no sé si ustedes leyeron el WhatsApp de la iglesia esta mañana, que compartí el texto de la reflexión de hoy. Y es Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 28. Muy bien. Y estamos hablando aquí de un rey que se ensoberbeció contra el pueblo de Dios, un rey que se creía superior a Dios, que se creía superior a todos los dioses de la tierra y que blasfemaba y hablaba grandes cosas contra el Dios de Israel, contra Jehová de los ejércitos, y que subyugó al pueblo de Israel. Pero también tenemos aquí a otro rey, que es el rey Ezequías, un rey que dice la escritura que no hubo ni habrá otro rey como él, que hizo lo bueno delante de Dios como lo hizo David su padre. Fue un rey temeroso de Dios, guardador de la ley, pero que en un tiempo, como todo ser humano, decayó un poco y se olvidó de la ley de Dios. Entonces vino el rey de Asiria, que en ese tiempo fue Sennacherib, rey de Asiria, y sitió a la ciudad. El rey Ezequías manda embajadores a decirle: mire, señor rey, yo reconozco que he pecado contra Jehová, contra mi Dios, y por esto me ha venido eso. Y le dice: mire, yo demando que aceptes presentes para que frenes tu invasión. Nosotros seremos tus siervos, pero no destruyas nuestra ciudad, no destruyas la ciudad de Jerusalén. Envió presentes, toda la plata, todo el oro que había en el templo. Pero después, no contento con eso, porque las intenciones de Sennacherib era destruir también, arrasar a Jerusalén, como ya lo había hecho con Samaria y con otras poblaciones vecinas y con otros reinos vecinos. La intención de él era también destruir a Jerusalén y todos sus habitantes, llevarlos cautivos. Empieza a hablar grandes cosas. Esa historia está en Segunda de Reyes, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20. De Segunda de Reyes, si la quieren leer en su casa. Y empieza este rey, los emisarios del rey Sennacherib, a decirle: mire, ¿ustedes de qué se creen? ¿Cuál es la confianza que ustedes tienen? ¿Por qué no quieren someterse a nosotros? ¿Acaso no han visto que no ha habido Dios sobre la tierra de ninguno de los otros reyes, de los otros pueblos, que no haya podido contra mi señor el rey Sennacherib, rey de Asiria? Digo, ¿cómo ustedes pueden pensar dónde está el Dios de Eglón, el Dios de Tinad, el Dios de... Bueno, nombró todos los pueblos. ¿Dónde están esos dioses? Todos esos dioses nosotros destruimos y los quemamos en fuego y destruimos las ciudades. ¿Y acaso ustedes van a pensar que ese su Dios Jehová lo va a librar de la mano de mi señor el rey de Asiria?
Y hablaban grandes cosas y hablaban delante del pueblo y le decían al pueblo, no le crean a Ezequías, porque él los está engañando. Porque ese tal Jehová no va a hacer nada por ustedes. Lo vamos a destruir también. Porque nuestro rey es superior a ese Dios. Y vemos un rey que, aunque había pecado, que era Ezequías, él cae de rodillas en el templo y ora delante de Dios, diciendo que por favor no permitas que tomen esa ciudad. Y Dios oye la oración del rey. Y le manda a decir con Isaías que tranquilo, que Dios ya ha escuchado su oración. Y le dice, mire, yo he escuchado su oración y he oído todas las blasfemias que el rey de Asiria ha dicho contra mí. Yo las he escuchado, toda su soberbia, toda su arrogancia, toda su altivez la he oído y ha subido a mis oídos. Usted esté tranquilo que yo lo voy a hacer volver a su casa de donde vino y allá él va a morir. Y es así donde yo tomo este versículo que es el central, que es al versículo Segunda de Reyes 19:28, donde le dice a Dios, da Dios la sentencia al rey de Asiria. Y le dice, ¿a quién lo tiene para que lo lea? Fuerte. El versículo 28 de Segunda de Reyes 19. Debido a lo juicio que estás contra mí y que has escuchado tus palabras arrogantes, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca y haré que regreses por el mismo camino por donde viniste. Muy bien. Esa es versión que para el director. Lea la Reina Valera, Ignacio. Por favor. Cuando has airado contra mí y cuando tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi Garfio, sí señor. en la nariz. En tu nariz. Y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Muy bien. Mire la sentencia que le da Dios al rey. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, porque era una arrogancia tan grande que aunque sabía de todas las proezas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, él decía, no, ese es un Dios como cualquiera. Y yo voy a destruir a ese poblador. Dice, por cuanto tu arrogancia ha subido contra mí, la sentencia, mire, yo pondré mi garfio en tu nariz. ¿Te imaginan un garfio en la nariz? El dolor tan tremendo que lo agarren a usted un garfio aquí y lo jalen así. Y además de ese garfio que le colocan, dice, le pone un freno en tus labios. Un freno así como el de los caballos que le lastima la boca. Por eso es que con ese freno dominan las bestias, el animal. Dice, y te haré volver por el camino por donde viniste. Esa fue la sentencia. Y miramos nosotros que el pueblo de Israel, no, si nosotros seguimos leyendo el contenido, nosotros miramos que el pueblo de Israel no tuvo que pelear. Porque Dios dijo, voy a poner un rumor en sus oídos de que todos los otros pueblos se han levantado contra él. Y entonces él se enseñó a pelear contra los otros. Pero no quiso abandonar, con todo eso no quiso abandonar el propósito de destruir a Jerusalén, sino que volvió y envió emisarios a Jerusalén a decirle, mire, yo los voy a destruir. Esa noche, dice la Escritura, que cuando todo el ejército del rey Sennacherib estaba durmiendo, dice, el ángel de Jehová descendió y mató de ellos a 185,000 soldados, que cuando despertaron al otro día los que quedaron sobrevivientes, solamente miraron cuerpos de muertos. ¿Qué le tuvo que hacer al rey Sennacherib? Pues levantarse con el rodón de las piernas y volverse a Nínive, su ciudad donde vivía, y se fue a clamar, sigue narrando la Escritura, que se fue a clamar a su Dios, se puso de rodillas en el templo a clamar a su Dios, preguntándole por qué le había sucedido eso. Y estando ahí de rodillas, se levantaron sus dos hijos
2 hijos menores y lo mataron a espada. Las palabras de Dios que le había sentenciado que se volvía y que iba a morir allí en la tierra, las ejecutaron sus propios hijos. Sus 2 hijos lo hirieron ahí, estando orando en el templo a su Dios. Y entonces reinó en su lugar el hijo mayor, porque los 2 hijos que lo mataron huyeron a tierra de Ararat, dice la Escritura. Entonces viene esta arrogancia que hay muchas veces en nosotros, de que cuando somos amonestados, decimos, eso es como ganas de molestar, de que yo llegue temprano, de que yo traiga la Biblia, de que yo esté pendiente en la predicación, de que, ¿qué es lo que dice aquí en este texto? De que en mi santuario tendréis en reverencia, de que estemos en la casa de Dios con una actitud reverente, que vengamos porque estamos en la presencia del gran Rey. Eso como que tampoco es tan cosa. Yo sigo yendo como a mí me dé la gana. Hay arrogancia en nuestro corazón. Hay soberbia en nuestro corazón. Hay altivez y decimos, Dios no hace nada. Pero hay algo que se nos olvida y es que hay un día final. Hay un día donde Dios nos va a llamar a cuentas, ¿cierto? Hay un texto que viene a mi mente ahora, no lo tenía apuntado en la predicación, pero vamos a decir eso. Vamos a ir a San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Y mire lo que dice. Hay algo bien importante. Así es ese. Y es acerca del final de nosotros. ¿Qué va a ser de nosotros cuando termina nuestra existencia? Si es que, como muchas iglesias dicen, que ya nos morimos y todo se acaba ahí, que somos aniquilados, o que el alma se queda ahí en el cementerio con el cuerpo. O sea, no sé de dónde sacan eso, porque la Biblia es muy clara aún en esos temas. Dice, vamos a leer desde el versículo 25, San Juan 5, del 25 al 29. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección de condenación. Eso es algo real. Eso no es un cuento de hadas. Eso no es que a mí como me asustaban cuando estaba pequeñito, que el coco por aquí, que entonces si esto, que el coco se lo va a llevar y que esto, no. Y uno en ese tiempo de pronto pensaba, después hubo un tiempo que uno ya creció y como no había sustento escritural, uno pensaba que eso eran como cuentos para asustarlo a uno. Pero viene la hora cuando Dios nos habla nuevamente a través de la Escritura y nos hace mirar que no son cuentos, que realmente hay un Dios, hay un cielo, hay un paraíso, y que realmente hay un infierno y hay un demonio real, que la Biblia lo nombra, que anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Y que debemos cuidarnos de ese león rugiente, de ese demonio. ¿Cómo? ¿Cómo nos cuidamos de él? ¿Cómo? Correcto, eso es lo que dice Santiago. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros y el diablo huirá de vosotros. Ese es el secreto, que no es secreto, porque Dios nos lo ha revelado en su palabra. Entonces nosotros tenemos estas verdades escriturales donde conocemos cuál es el fin nuestro de acuerdo a lo que hemos vivido aquí en esta tierra, de acuerdo a la visión de Dios que tenemos
Porque si nuestra visión de Dios no es escritural, pues andamos en un camino que a la vista nuestra parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿En qué consiste la vida eterna del ser humano? San Juan 17:3, ¿cierto? Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es eso. El pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque se queda con un conocimiento histórico, con un conocimiento tradicional, con un conocimiento enseñado por sabiduría humana de un Dios, creador del cielo y la tierra, pero de ahí no saben nada más. ¿Cuál fue el propósito eterno de Dios para con nosotros? ¿Cuál fue el propósito eterno de Dios para con su pueblo? ¿Cuál fue el propósito eterno de Dios para salvar a su pueblo? Y no conocemos nada de eso. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque nos conformamos con lo que oímos y nos volvemos oidores, olvidadizos y no hacedores, y solamente oidores, dice la Escritura, engañándonos a nosotros mismos. Pero cuando realmente seguimos el ejemplo escritural de todas estas cosas que se escribieron antes, como dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces nosotros vemos ejemplos como, por ejemplo, la iglesia de Berea, una iglesia que alaba al apóstol Pablo, porque era una iglesia que no tragaba entero. Aún en las predicaciones del apóstol Pablo, tomaban sus apuntes y cuando llegaban a sus casas sacaban los rollos de la ley, porque cómo iban a cargarlos en ese tiempo si eran pergaminos gigantes. Y comparaban las enseñanzas del apóstol Pablo con las Escrituras a ver si era así o no era así. El apóstol Pablo nunca se molestó porque ponían en duda su palabra. Alabó a esa iglesia. Porque ese es el ejemplo que nosotros debemos hacer. Hoy tenemos la ventaja de que de una vez podemos refutar, porque tenemos la palabra en nuestra mano. Por eso la importancia de tener este libro santo en nuestras manos en el momento de la predicación. Porque usted puede mirar y si el predicador se equivocó, puede tomar su apunte o con decencia, si es un error muy grave, con decencia levantar su mano y hacer caer de cuenta el error, porque somos humanos y nos equivocamos. Aunque el Espíritu Santo de Dios es el que obra en el predicador. Bien, entonces miramos ejemplos de hombres perversos, soberbios, malos en la Escritura. Y tenemos este ejemplo de Doeg también, un perro de Satanás. Y dice, el versículo 6, dice, verán los justos y temerán. Van a ver los justos, vamos a tener la dicha de ver en el final de los tiempos el juicio de los impíos. Y va a haber cierto gozo en nosotros. Hay algo que a mí me pareció muy duro, pero es real. Porque es que en el reino de los cielos, como dice la Escritura, nosotros vamos a ser como los ángeles de Dios, ¿cierto? En el reino de los cielos voy a estar con mi esposa, pero de pronto ella no va a ser mi esposa, va a ser un ángel de Dios más. O sea, ya no vamos a convivir como vivimos aquí en la tierra. En romance, en pelea, en reconciliación y en todas esas cosas que hacemos aquí en la tierra. Allá va a ser un ángel más de Dios si estamos los dos allá. Y si no estamos los dos allá y yo voy a estar en el infierno, en el día del juicio, ella, en el día de que Dios declare la sentencia contra mí, ella va a ser una de las que va a aplaudir con gozo esa decisión por la justicia de Dios. Porque no hay dolor, en el cielo no hay dolor. En el cielo hay gozo. Y aun si un hijo mío, yo miro que Dios lo está juzgando
y que el juicio es condenación, voy a aplaudir esa decisión de Dios, porque es justo. Y no haber dolor en mí, porque si no, no sería cielo. Porque allá no va a haber esta conciencia pecaminosa. Lo contrario de lo que sucede en el infierno según los relatos de la Escritura. Usted en el infierno sí va a ver y va a reconocer los que hay en el cielo y va a decir, ¿cómo yo no hice caso cuando me hablaron? ¿Cómo aborrecí el consejo? Lo que dice Proverbios 1. Y lo vemos a través de ejemplos escriturales, por ejemplo, el ejemplo del rico y Lázaro. Todavía no era el juicio. ¿Lázaro podía ver al rico en el infierno? No. Pero el rico sí podía ver a Lázaro en el seno de Abraham. Y la angustia del rico era porque él había desperdiciado su vida. Y no quería, aún él no quería que sus hermanos pasaran esa suerte. Podríamos decir, bueno, Dios o Abraham fue injusto al no dejarlo volver a advertir a sus hermanos. Pero es que en el propósito eterno de Dios, Dios le ha agradado salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y dijo, allá tienen a Moisés, a la ley de Moisés. Que lean la ley de Moisés. Allá tienen a los profetas, que escuchen a los profetas. Porque si no le creen a la ley de Moisés, a la Biblia, mucho menos van a creer si alguien se levanta de los muertos. Por eso, un arrepentimiento, una conversión que venga de un testimonio, de algo sobrenatural, que no sea la predicación del Evangelio, es totalmente falso. Porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Salmo 19, 7, ¿qué dice? Lo único que convierte el alma es la ley de Jehová, la palabra de Dios, que es perfecta. Dice Romanos 10 que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Todo se centra en la palabra. Por eso dice, verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo los justos. He aquí, versículo 7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Mire, ¿qué tal este epitafio en la tumba de nosotros? Nosotros vemos la mayoría de epitafios que colocan en las tumbas, en las lápidas, dicen descansó en la paz del Señor. Es la mentira más grande. Porque se lo colocan a cualquiera. Descansó en la paz del Señor. Eso es mentira, eso es falso. Debería de estar esto. Porque la mayoría de nosotros vivimos, ¿es para qué? No con Dios por nuestra fortaleza. Confiamos es en lo que tenemos aquí en el bolsillo. Y si no tenemos nada, estamos tristes, estamos decaídos porque nada nos sale bien, porque el negocio se me cayó, porque fracasé y me salió mal lo que estaba haciendo y me tengo que pagar una cláusula de incumplimiento. Bueno, todo gira alrededor del dinero en nosotros. Y qué bueno este epitafio. Ese debería estar en nuestras tumbas. Porque si no, no habrían tantas sillas vacías. Y no veríamos más tarde llegar gente aborrecedora de Dios. ¿Por qué es aborrecedores de Dios? He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Toda su vida la dedicó a ser él y a triunfar él y a mirar por él. ¿Y su alma? Nosotros, los seres humanos,
estamos compuestos por dos partes, ¿cierto? Somos bipartitos. Generalmente somos bipartitos, porque somos compuestos de una parte material, que es este cuerpo, y una parte espiritual, que es el soplo de Dios, que cuando hizo el muñeco de barro, que habla la Escritura en Génesis 1:26, dice que cuando él hizo todo el muñeco, el hombre, ¿qué pasó? ¿Lo terminó de hacer y se movió? No. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que se moviera y andara? Le dio un soplo de vida. Dice, y sopló aliento en su nariz. Y entonces dice la Escritura, y entonces el hombre fue ¿un qué? Un alma viviente. O sea que lo mantiene a usted vivo, ¿qué es? El alma, que es el soplo de Dios. Eso es lo que usted mantiene vivo. Por eso Dios, Jesucristo, le dijo a sus apóstoles, mire, no solo de pan vivirá el hombre, porque el pan físico alimenta este cuerpo físico, pero el alma, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es ese pan vivo que descendió del cielo, que es Cristo, su palabra. Nosotros nos preocupamos por alimentar bien este cuerpo, ¿no? Y muchos estamos gorditos y bien coloraditos y bien alentaditos porque comemos harta yuquita, papita, cebollita, carnita y todo eso, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Se lo van a comer los gusanos? La pregunta es, ¿con qué estamos alimentando el alma? ¿Cómo estamos alimentando esa alma que sí tiene vida eterna? Este cuerpo se pudre. Duramos, dice la Escritura, 70, 80 años a los más vigorosos y eso ya con esfuerzo. Pero va al gusano. Por eso también dice la Escritura, mire, no le teman, dice Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, dice, no le teman a los que matan el cuerpo, porque de ahí para allá no pueden hacer nada. No pueden hacer nada más. Le mataron su cuerpo y ya. Pero teman a aquel que puede, además de matar su cuerpo, destruir su alma en el infierno. A ese hay que temerle. ¿Quién es ese? Solo Dios es que tiene ese poder. El diablo no tiene ese poder. Ni un ser humano tiene ese poder. Aunque nosotros podemos servir de tropiezo y acercar a otros, y es un problema gravísimo que Dios condena también, no tenemos ese poder. Dios dice por allá en Eclesiastés, todas las almas son mías. Por eso ese cuento de que usted ve en las películas, o que esa película de terror, donde la gente hace pacto con el diablo y que le vende su alma al diablo, eso es falso, porque nosotros no podemos negociar con algo que no nos pertenece. Yo no puedo negociar, es como yo vender aquella casa del frente. Oye, Ignacio, le vendo esa casa, hermano. Pero hay barata. Así de palabra nomás la vendo. Deme 5 millones y es suya, 2 pisos. Una ganga, ¿sí o no? ¿La puedo vender yo? Pues mía. Mientras yo no le muestre una escritura pública. Y eso ni eso. Entendíamos esta mañana con lo que explicaba Alonso, que aún nosotros decimos que es nuestro, no es, porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Todo es de Dios. Todo es hecho por él y para él. Todo es de Dios. Yo digo mi esposa, pero esa es de Dios. Yo digo mis hijos, pero son de Dios. Yo digo mi papá, mi mamá, pero son de Dios. Yo digo mi iglesia, pero es de Dios.
Todo es de Dios. Entonces, en este orden de ideas, nosotros nos afanamos todo el tiempo y toda nuestra vida la desgastamos es por esta vida que perece. Pero por la vida que a vida eterna permanece, no nos afanamos. Escasamente estamos aquí, y eso media hora si alcanzamos, pero no nos preocupamos por el alimento del alma, por realmente que esta alma se revista de Dios y del poder de su fuerza, para que realmente podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué bueno que nosotros formemos parte de aquellos que allá en el juicio final aplaudamos el veredicto de Dios contra los condenados y alabemos su justicia. Porque todos los juicios de Dios son justos. Porque toda su palabra es perfecta. Y que ojalá que en la tumba nuestra, si llegan a escribir, descansó en la paz del Señor, que realmente hayamos descansado en la paz del Señor. Mire, la Biblia solo registra dos formas de morir. Cuando alguien muere, nosotros nos preocupamos, pero ¿y de qué murió? ¿Y cómo murió? ¿Y qué le pasó? No, que un cáncer terminal, no, que fue que le dio un derrame, eso. La Biblia no se ocupa de nada de eso, porque son achaques de este cuerpo. Puede morir de un tiro, de una puñalada, degollados, pero eso no tiene nada que ver. La Biblia solo habla de dos tipos de muerte. ¿Cuáles son esos tipos de muerte? Cuando usted muere en la fe o cuando usted muere en sus delitos y pecados. Y qué bueno que nosotros podamos morir en la fe. Que cuando muramos, en el momento de nuestra agonía, podamos tener al menos el aliento de decirle a Dios que nos guíe y que nos continúe guiando por ese valle de sombra de muerte que estamos atravesando. Que nos lleve de su mano. Y no como muchos testimonios he escuchado de gente que lleva 30 años, 20 años en el Evangelio, supuestamente convertidos, y en el final de la muerte llaman a un sacerdote que para que le aplique los santos óleos. ¿Qué hay ahí? Nada. Le aplica los santos óleos para que vaya a arder en el infierno, porque toda su vida fue un completo engaño. No puso en Jehová su confianza. No la puso. Se deleitó en la fortaleza del hombre, en la santidad de un hombre, y no en la santidad de Dios, que da a través de su palabra. Casos se han visto varios. Algo que yo le pido a mi Señor es que me permita morir en la fe y no morir en mis pecados y en mis delitos. No sé qué pasará de aquí en adelante, pero una vez que estuve al borde de la muerte, mis palabras fueron: Señor, pues si hasta aquí me trajiste, en tus manos me encomiendo. Mi esposa no hace sino llorar afuera de la clínica, porque le decían que yo ya me había muerto. Y orar a grito entero, y ella pensaba que estaba hablando pasito. Porque son momentos de angustia. Pero como andamos en esta vida, y si dejamos, y si nos enfriamos, y si abandonamos nuestro primer amor, pueden suceder muchas cosas. Pero ¿qué va a pasar al final? ¿Voy a perder mi salvación? Entonces, ¿será que la pierdo? ¿Por qué no la pierdo? Porque nunca la tuve. Porque fui uno de aquellos que solamente estuve ahí por una conveniencia, pero al final no era.
Por eso la Escritura es tan clara. Dice, mire, el que perseverare, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el último hálito de aliento en sus narices, como decía Job. Dice, mientras haya hálito de vida en mis narices, no dejaré mi integridad. Qué bueno que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que nosotros vemos que el mundo se nos viene encima, que a pesar de que todo el mundo habla mal de nosotros, que a pesar de todo, aún nuestra propia familia se viene en contra, que podamos retener nuestra paz, nuestra integridad y continuemos perseverando en la fe. Perseverando, creciendo en la obra del Señor, como dice el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Así a nosotros nos parezca que lo que hacemos no sirve para nada. Y que oramos y que nos levantamos temprano a orar y que nos acostamos tarde porque estamos orando por la iglesia, pero que no vemos que la iglesia crezca y no vemos que la iglesia se anime a orar tampoco. No desmayamos en continuar porque sabemos que algún día Dios va a tocar esos corazones y va a mover a la iglesia que sea una iglesia también de oración, que empuñe esa arma que nos ha sido dada, esas armas de nuestra milicia que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que algún día cuando nosotros abramos estas puertas de esta iglesia a las 8 de la mañana, que ya haya gente allí esperando, como cuando hacen colas madrugando la gente cuando va a recibir un auxilio del gobierno, que dicen que abren a las 9 y madrugan desde las 4 de la mañana. Mire, a eso hay que escribirle aquí un hombre que no puso a Dios por su fortaleza, epitafio en la tumba. Pero si vemos nosotros a alguien que está aquí y llega temprano, hasta uno mismo dice, no, pero usted sí, no, lambe ladrillo. No, qué bueno que venga y nos acompañe a orar. Qué bueno que sabemos que abrimos a las 8, pero a las 8:30 empezamos a orar. Que Dios mueva a las personas a clamar, a doblar sus rodillas, reconociendo que nuestra dependencia es absoluta de un Dios santo. Y Dios obra a través de la oración ferviente, de la oración eficaz del justo. No de una oración por salir del paso. La Biblia es muy clara, la oración ferviente, la oración eficaz del justo. Y esa oración solo es eficaz cuando Salmo 119, versículo 7. Cuando aprendemos sus justos juicios, porque podemos meditar en su palabra, porque podemos orar recordándole a Dios sus promesas, recordándole a Dios sus juicios. Es una manera de decir, porque a Dios no se le olvida nada. Como dice el salmista en la octava Saín, que dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual le has hecho esperar. ¿Será que Dios se le olvidó? No, pero es una manera de nosotros orar delante de Dios. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Yo creo en la perseverancia de los santos, en la doctrina de la perseverancia de los santos, porque es bíblica, ¿cierto? Pero es una doctrina muy mal interpretada. Porque muchos dicen, hay quien puede decir, no, pero mire, yo vi a fulano que lleva 20 años en el Evangelio y después está por allá borrachoso y con mozas y después de un tiempo no volvió a la iglesia y como una vez salvo, siempre salvo, entonces, ¿ya él es salvo? No, porque eso es perseveración ¿de qué?
de la maldad, de los impíos. La perseverancia de los santos es otra, porque dice que perseveran en santidad. En santidad, no en su maldad. Aquí está hablando de la perseverancia de un impío. Dice, él se mantuvo en su maldad hasta el final de los tiempos, hasta el final de su vida. Por eso fue condenado. No puso a Dios por su fortaleza, puso a él mismo por su fortaleza, porque su deleite fue matar toda la iglesia de Dios. Doeg mató a 85 sacerdotes que ministraban en el templo de Dios, sin importar lo sagrado que era el templo para ellos, sin importar la presencia de Dios en ese lugar, porque estaban los panes de la procesión o los panes de la presencia, donde dice la Escritura que los ojos de Dios estaban ahí. A él no le importó eso. Versículo 8 dice, pero yo, a diferencia del otro que persevera en la maldad, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Mire lo importante. En uno está la perseverancia del impío, porque permaneció en su maldad hasta la muerte y se deleitó en su maldad hasta lo último de su existencia. Pero aquí está diciendo yo. Está diciendo el rey David, aunque todo eso lo hizo él, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las acechanzas del enemigo, nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza debe estar en Él. ¿Es fácil confiar en Dios? No es fácil. Porque cuando el hombre o el ser humano se compromete más, ¿qué le espera? Persecución. Es la promesa de Dios. Prepárese para la persecución. Si usted está haciendo las cosas bien, prepárese porque todo le va a salir mal. Porque su fe debe ser probada como oro. Porque su fe debe ser probada por fuego. Aunque perseguido, cansado, acosado, debemos ser como ese olivo verde en la casa de nuestro Dios, que estamos allí todo el tiempo. Que hay un esmero por estar puntuales a la cita. ¿Se acuerdan? El Salmo 40 que compartí, donde Dios convoca a toda la tierra, donde Dios convoca a su pueblo para que escuchen su palabra. Yo no voy a llegar tarde a esa convocatoria de Dios. Voy a estar allí, porque sé que Él ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Y entonces yo me voy a ocupar primeramente de hacer las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y qué va a pasar? Proverbios 16:7. Si yo me ocupo de que mis caminos, de todo lo que yo hago, sea para agradar a Dios, dice, aún a mis enemigos, hace estar en paz con Él. Va a hacer estar en paz con Él. Además de ocuparse de todas las cosas. Por eso dice, aún. Si usted tiene temor de algo y si tiene enemigos, tranquilo, no se preocupe. Que aún a ellos los voy a hacer estar en paz con usted. Una cosa debe preocuparse usted, y es por andar agradándome a mí. No agradándose a sí mismo. No agradándole a los demás, no acomodándose a sí mismo.
no justificándose a sí mismo, justificando su pecado, justificando su maldad, justificando su menosprecio hacia Dios, justificando su altivez, su rebeldía, su soberbia. Porque eso, como leíamos la cita de la reflexión, sube a los oídos de Dios. Esa arrogancia nuestra sube a los oídos de Dios. Y por el mismo camino por donde vinimos. ¿Por qué camino vinimos nosotros al mundo? Por un camino de pecado, porque en maldad hemos sido concebidos y en pecado nos concibió nuestra madre. Por ese mismo camino vamos a regresar. ¿Pero cómo? Con un garfio en la nariz, arrastrados, y con un freno en nuestros labios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario creer, y además de creer, permanecer. Por eso dice, pero yo, qué bueno que nosotros podamos decir, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Hay un salmo que a mí me fascina muchísimo, es un salmo corto y es el Salmo 134. ¿Se acuerdan que dice Salmo 134? Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. O sea, los que permanecen en la casa de Dios. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Mire la importancia de usted permanecer, de que Dios lo mire, que realmente viene a su templo, que permanece en su templo, porque es uno de los medios que Dios ha dejado en su propósito eterno para salvar a su pueblo. Es lo que dice la Escritura, forma parte del propósito eterno de Dios. Por eso, dentro de nuestros credos como iglesia La Puerta Estrecha está que fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Oído con esto. No estoy diciendo fuera de la puerta estrecha no hay salvación, porque eso sería una blasfemia. Fuera de la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Pero es necesario estar en una iglesia formada, física, para aprender lo que es el sometimiento a la autoridad. Versículo 9. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. ¿Usted por qué alaba a Dios? ¿Porque usted es bueno? ¿Porque usted es mejor que los que hay afuera y que no vienen acá? Porque Él es el que ha puesto en nosotros ese querer como ese hacer por su buena voluntad. Por mí fuera haberme quedado rico esta mañana con esa brisita aguacero ahí. Y no me hubiera levantado a las 4 de la mañana aquí a orar, aquí yo solito, con mi mujer. Pero Él lo ha determinado así y Él ha puesto eso en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué gloriarnos? Si yo lo voy a alabar para siempre a Dios y si yo persevero todo el tiempo y todos los días hasta el final de los tiempos, es porque dice la Escritura en Romanos 8 que Él está perseverando por mí en el cielo. De otra forma yo no podría hacerlo. Y esa es una evidencia de que Dios persevera por mí. Cuando yo persevero en hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Cuáles obras? No deje de congregarse, memorice las Escrituras, ora en todo tiempo y en todo lugar. Predica la palabra. Llegue temprano a la iglesia. En esas obras que Dios ha preparado de antemano para que yo viva en ellas. Es la evidencia de que he sido salvo. Dice Efesios 2:8, dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe.
no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? No las que yo me invente, sino las que Dios ha preparado de antemano para que ustedes y yo andemos en ellas. Son las que están aquí escritas, son las que Dios demanda de nosotros, por las cuales Dios mide nuestra obediencia, por las cuales Dios puede decir y señalarme, ese realmente me ama. O puede decir, ese es un mentiroso, el conocimiento de Dios que tiene es un mandamiento de hombre. Y puede que en sus labios diga Señor, Señor, pero aquí no hay nada. Porque es un perezoso. Dice la Escritura que los perezosos no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios, dice la Escritura, es para los valientes, para los diligentes, para los esforzados, para los valientes, para los que no se dejan dominar del sueño, para los que mantienen sus ojos abiertos, puestos los ojos en Jesús. Esos son los que pelean esa buena batalla. Por eso Dios todo el tiempo está motivando y amonestando. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y si no tienes esfuerzo propio, tranquilo, que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces no te preocupes. Si estás débil, si estás cansado, ven a mí. Todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Todo el tiempo Dios está extendiendo sus brazos. Pero como Dios les dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que estas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasa? Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Y en la mayoría de los casos eso nos pasa a nosotros. Somos perezosos para leer la Escritura. Somos perezosos para escudriñar las Escrituras. Somos perezosos para compartirle un versículo a alguien y motivarlo a algo bueno. Y muy probablemente en nuestra tumba va a estar ese epitafio del versículo 7, donde dice, he aquí un hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¡Qué dolor! Que digan eso de nosotros. Y qué dolor que sea cierto. Porque tantas veces somos amonestados por la Escritura a que honremos a Dios por lo que Él es, no por lo que podamos recibir de Él. Porque ya nos ha dado todo. ¿Qué más podemos pedir de Dios? Nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación, nos ha dado a su Hijo, su mayor tesoro. Si yo vengo a la iglesia no es para buscar la salvación, porque nunca la voy a encontrar. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque ya soy salvo. Porque Dios ya me dio ese regalo. Porque pasó mis pecados por alto, pero a mí no me pasó por alto. Sino que me cogió, me transformó y me hizo una nueva creación para su propia gloria. Por eso dice por allá en Isaías, dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. No para que se glorien ustedes en sí mismos, en sus logros o en lo que han hecho en esta tierra. Eso no sirve de nada.
Los he creado es para mi gloria. Y para eso los formé. Mire, para eso es que ustedes van a la congregación, para ser edificados, para ser formados, para ser hechos conforme a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Porque es aquí donde somos edificados como pueblo de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Efesios 3, 10 y 11. Ese es el propósito eterno de Dios, su iglesia, para salvar a su pueblo. Y mire, y ahí dice la Escritura, dice que no solo nosotros, sino todas las huestes celestiales, los ángeles anhelan y escuchan esta palabra, porque solo aquí en la tierra es que se puede escuchar este evangelio. Hay una escritura por allá que dice que los ángeles anhelan tener este privilegio que tenemos nosotros. Es un privilegio que nos ha sido dado, ser portadores de esta palabra, ser edificados en esta palabra, que es Cristo. Mire, iglesia, no desperdiciemos nuestra vida en banalidades, no desperdiciemos nuestra vida en nuestro propio esfuerzo. Hagamos de Dios nuestra esperanza. Hagamos de Dios nuestra fortaleza. Hagamos de Dios nuestro propósito de vida. Porque ese es el fin por el cual hemos sido creados. Para vivir para su propia gloria.